días. Hola, buenas tardes. Yo voy a explicar lo que son los manómetros. Es una pequeña investigación que hice. Manómetros líquidos. Un manómetro es un instrumento de medición utilizado para evaluar la presión de fluidos, ya sea líquidos o gases, en circuitos cerrados. Su función principal es medir la diferencia entre la presión real o absoluta o la presión atmosférica, que se conoce como presión manométrica. Manómetros, instrumentos elásticos. Un manómetro con el instrumento elástico son instrumentos esenciales con la medición de la presión en diversas aplicaciones industriales y científicas. Estos dispositivos utilizan principios de deformación de elementos elásticos para medir la presión de un fluido en un sistema cerrado. ¿Qué es un manómetro con elementos elásticos? Un manómetro con elementos elásticos es un dispositivo de medición de presión que utiliza componentes elásticos como tubos o membranas que se deforman cuando están sometidas a una presión de un fluido. Principios de funcionamiento. El principio básico de funcionamiento es basada en la ley de Hooke, que establece que la deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Cuando un elemento elástico se expone a una presión, se deforma y esta deformación se mide y se convierte en una lectura de presión. Tipo de manómetros con los instrumentos elásticos. Tubo Bourdon. El manómetro de tubo Bourdon es uno de los más comunes y utiliza un tubo de forma helicoidal que se endereza bajo una presión moviendo una aguja de un dial para indicar la presión. Cápsula Bourdon. Similar al tubo Bourdon, pero utiliza una cápsula en lugar de un tubo. La presión hace que la cápsula se expanda o contraiga moviendo la aguja indicadora. Diafragma. Utiliza un diafragma de metal o elastómero que se deforma bajo la presión, transmitiendo esta deformación a un indicador. Fuelle. Este manómetro se emplea un fuelle metálico que se expande o contrae con una presión, desplazando una aguja. Electromecánicos. Los instrumentos electromecánicos son utilizados para evaluar la presión en fluidos, a diferencia de los manómetros mecánicos que se basan en principios físicos como el tubo Bourdon o el diafragma. Los manómetros electromecánicos incorporan componentes electrónicos para medir y mostrar la presión. Manómetros electrónicos son instrumentos de medición que integran un sensor de presión, ya sea electrónico o electromecánico, como componentes electrónicos. Facilidad de uso. Son ligeros, portátiles y sus indicadores son fáciles de leer. Versatilidad. Pueden medir la presión en cualquier lugar sin requerir superficies niveladas. Conexión al sistema. Se pueden conectar a ordenadores y controladores lógicos programables PLC. Corrección de desviaciones. Mediante programación de software pueden corregir las condiciones estándar. Estos manómetros se utilizan en diversas aplicaciones como el control de apartados domésticos alimentados con propano, la detección de fugas de gas y el mantenimiento de sistemas de climatización. Medidores de presión. Los medidores de presión son herramientas esenciales para medir la magnitud física llamada presión. Esta magnitud se define como el cociente entre las componentes perpendiculares de la fuerza y el área sobre la cual es expresado matemáticamente como P igual sobre frac FA, donde P es la presión, F la fuerza y A es el área. Estos medidores se utilizan en diversas áreas, en las ciencias naturales, en geociencias, estudios médicos, climatología y medio ambiente, procesos industriales, farmacéuticos, alimentarios, metalúrgicos y automotrices. Estudios climáticos. La presión es un indicador principal del clima. Automatización. Para medir la compresión en los cilindros de motor y verificar la presión de los neumáticos. Salud. La presión arterial se mide con un esfigmomanómetro o tensiómetro. Análisis de caso. Para esto nos vamos a ir a nuestras páginas de Excel. Ahora vamos a empezar con la presión absoluta del mar. Como vemos, tenemos 760 milímetros de mercurio, mi altura en centímetros cúbicos y mi glicerina, que está en gramos sobre centímetro cúbico. Lo primero que vamos a hacer son nuestras conversiones para que nos queden pascales, metros y kilómetros sobre metro cúbico. Para
nuestras conversiones es 1 milímetro de mercurio es igual a 133.300. Ay, se me fue. 360 milímetros de mercurio es igual a un milímetro de mercurio a pascales es de 133.3224 pascales. Entonces esto lo multiplicamos y lo dividimos y me van a hacer los pascales. Para mis centímetros cúbicos los dividí entre 100 para que me salga el metro, me salió 0.5. Para mi conversión usé doble conversión, kilogramos, metros cúbicos, centímetros cúbicos y gramos. Esto en total lo multipliqué y lo dividí, me dio 1.26. Lo que hice aquí fueron las 3 densidades con mis 3 alturas. Esta es mi altura de aquí. A ver, aquí está mi densidad de mi glicerina, mi tetracloruro de carbono, que es esta, y mi mercurio. Como vemos, me salió la misma presión absoluta con la densidad de la glicerina y el tetracloruro de carbono. Como vemos, el mercurio subió un poquito, ¿no? Subió a 1.4. Entonces, bueno, aquí hicimos densidad por gravedad por altura para pascales, para que me salgan mis pascales. Esos pascales los voy a sumar con mi presión a nivel del mar, que aquí está, fue esta, y esta la pasamos para acá. Y la sumé, ¿no? Se suma, mi presión absoluta es de 1.1 con el tetracloruro de carbono, esta fue la densidad del tetracloruro de carbono, y igual lo sumé con con mi densidad del mercurio, ¿no? Ya, ¿no? Que fue de 1.36, lo multipliqué para que me salgan mis pascales, los bajé, los sumé con mi presión a nivel del mar y me salió de 1.04 mi presión absoluta. Para la presión absoluta a nivel de Ecatepec hicimos lo mismo, tenemos hectapascales. Para pasar a pascales tuvimos que hacer una conversión. Un hectapascal es igual a 100 pascales. 100 pascales me dio 2600 pascales. Hice mi conversión de mi densidad porque está en gramos sobre centímetros cúbicos. Me salió 1.56, x10 a la 0 más 0 kilómetros. Kilogramos sobre metro cúbico, se cancelan gramos, centímetros, me quedan kilogramos sobre metro cúbico. Lo podemos hacer igual en la libreta o en la calculadora también, literal lo podemos meter así ya. Para mi altura lo dividí entre 100 para que me puedan salir metros. Lo que hicimos igual fue aquí con la densidad del tetracloruro de carbono, densidad por gravedad por mi altura, que la primera es 0.25, igual mis pascales los sumé con mi presión, que ahora estamos trabajando con la presión a nivel del mar, que me salió 1.3, x10 a la más 0.5, esta es mi presión absoluta con mi densidad de mi tetracloruro de carbono. Hicimos lo mismo para el siguiente caso, igual fueron pascales. Esta fue la densidad del mercurio. Como vemos, la densidad del mercurio me subió a 1.05 x10 a la más 5. En la tercera me salió 1.3, que fue con mi presión absoluta con la densidad de mi glicerina, que fue de 1.26, fue esta. Y como vemos, pues me salió más grande la de mi mercurio, ¿no? A nivel, mi presión absoluta, Ciudad de México. Hectapascales, los pasamos a pascales, hice mi conversión, que fue multiplicar y dividir para que me salieran pascales. Mi altura dividido entre 100 para que me dieran metros, y mi conversión de mi densidad en mercurio. En este caso nada más hice una conversión porque nada más quería quitar mis litros. Entonces fue aquí 1 litro, metro cúbico, y me dio 1.36, que fue mi densidad de mercurio, ya lo estaba mencionando en este caso. Igual densidad por gravedad por altura, me salieron mis pascales. Y nada más lo sumé, que ahora era la presión absoluta de Ciudad de México, que fue esta de pascales, esta que sacamos aquí, la bajé para acá, la sumé y
pues esta fue con mi densidad de mercurio, me salió 8. Mi densidad de mi tetracloruro de carbono, y esta es la de mi densidad de mi glicerina. Por mis diferentes alturas, como vemos, no tiene nada que ver con la altura ni con la densidad, porque este me salió 1.77, 1.77 tetracloruro de carbono y glicerina, y este me salió de 8, x y es a la más 0,4. Bueno, en estos fueron mis, ¿qué dijimos? Fue mi presión a nivel del mar, es la primera. Vemos que con la glicerina es lo mismo, el tetracloruro de carbono fue lo mismo, solo vemos que con el mercurio subió un poquito, ¿no? Que fue a 1.04, que fue este de aquí. Entonces, no sé, se podría decir que el mercurio, mi densidad del mercurio sí afectó un poquito porque me subió a 1.4. Vemos nuestras presiones absolutas a nivel del mar, que fue nuestra segunda hoja de Excel. Este fue de 1.3, 1.5 y 1.3. Tetracloruro de carbono 1.3. El mercurio 1.5. Vemos que subió. Esta fue en Ciudad de México. Igual con mi densidad de mi mercurio subió a 8. Esta se quedó en 7.74, 7.74 y pues esta subió a 8, ¿no? En conclusión, vimos que en Excel pudimos ver que nuestras presiones eran prácticamente igual, a pesar de su diferencia de altura, solo variaba por unos números, lo mismo que con Ecatepec, la Ciudad de México. Vimos que la presión con la densidad de mercurio fue mayor con las otras densidades, entonces, ¿qué quiere decir? Que es todo.